Firmes en la gracia de Dios es el tema del día de hoy, y recuerden que esta es la número 6, nos faltan 2 más después de esta. Es conferencias acerca de descubrir la gracia del Señor, y la realidad es que pues no se predica mucho la gracia de Dios, sino mucho una mezcla, como vamos a ver precisamente el día de hoy, lo que se ha hecho con el cristianismo. Con el día de por 5 semanas he estado dando definiciones acerca de justicia, misericordia y gracia. ¿Alguien recuerda cómo definimos la justicia de Dios? Es que cuando Dios nos da lo que merecemos. Cuando Dios nos da lo que merecemos, eso es la justicia de Dios. Y les he dicho, no oren Dios, sé justo conmigo, porque la justicia de Dios, eso es lo que uno merece. No queremos la justicia de Dios necesariamente. La misericordia de Dios, ¿cómo la definimos? La misericordia de Dios es que Nos da lo que no merecemos. ¿cómo? Nos da lo que no merecemos. Cuando Dios no nos da lo que merecemos. Piensen en esto cuando hablamos de la misericordia de Dios. Es como que va a dar el castigo, la mano levantada y se queda ahí. Ahí nada más es misericordia. Y el libro de Jeremías, hermanos, de Lamentaciones, el profeta Jeremías dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Misericordia, hermano, Dios no nos da lo que merecemos. Pero la gracia de Dios, ¿qué es? Cuando Dios nos da lo que no merecemos. O sea, pónganlo en un dicho común que dice: es demasiado bueno para ser verdad. Es la gracia de Dios. Cuando uno dice, pero no puede ser, es muy posible que estás entendiendo muy bien el mensaje de la gracia del Señor. También les recuerdo que dijimos que el mismo sol que derrite la cera endurece el barro, y es el mismo mensaje de la gracia de Dios, que derrite el corazón humilde, endurece el corazón del soberbio. El mismo mensaje, y créanme que he visto los dos. He visto cómo personas, al escuchar el mensaje de la gracia de Dios, realmente han entendido y han rendido sus vidas a Cristo. Pero he visto también corazones soberbios, y Dios no les da de su gracia y se endurece, más duro se hace el corazón cada vez que se rechaza la gracia del Señor. Todo tiene un propósito en esta vida. ¿Saben por qué? Porque Dios no hizo nada que no tenga un propósito. Todo lo que Dios, nuestro Creador, ha hecho tiene un propósito. Dios es perfectamente, más infinitamente sabio, inteligente, perfecto. Todo lo creó, todo lo hizo bien. Y por eso cuando uno va al libro de Génesis, el primer capítulo donde habla de la creación, después de que hizo todo, incluyendo al ser humano, dice la Biblia: y vio Jehová Dios todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. Dios es sabio, hermanos y hermanas. Piensen en esto: el sol tiene un propósito. Dios no nada más hizo el sol ¿para qué? Para que esté algo ahí. No, porque el sol, la distancia que existe del sol a la tierra es la distancia exacta, precisa, para que en el planeta Tierra pudiera existir la vida. Un poquitito que se aleje el sol de la distancia, se congela el planeta Tierra y no se puede vivir. Un poquitito que se acerque el sol a la tierra, se quema todo y no se puede vivir. Dios tiene un propósito, la lluvia. Yo no sé a cuántos les gusta la lluvia. Bueno, tal vez la lluvia sí, pero los truenos no, o los rayos tal vez no. Pero es parte de la creación de Dios y tiene un propósito. Tiene un propósito la lluvia, el cual se beneficia a toda la humanidad. Si no, preguntemos a esos lugares donde casi no hay lluvia. Miren cuánto sufren. Se secan los ríos, se secan los lagos, hermanos, la cosecha la tierra no produce porque no hay lluvia. La lluvia tiene un propósito precioso, y con toda seguridad, cuando Dios dio su ley, lo hizo con un propósito. Y el día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo los hijos de Dios necesitamos mantenernos
firmes no en la ley de Dios, sino en la gracia de Dios. Olvidémonos de la ley. La ley tiene un propósito y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, la ley es para el perdido. La Biblia le llama perdido a todo ser humano que no se ha arrepentido y que no es cristiano, que no ha rendido su vida a Cristo Jesús. No importa la religión a la que pertenezca, si ha rechazado a Jesucristo, está perdido. No importa lo sincero y devoto que sea hacia esa religión y hacia hacer buenas obras, bíblicamente sigue perdido. Nada más que es un perdido tratando de hacer cosas buenas, pero está perdido. Y la Biblia enseña que la ley no es para los hijos de Dios. Aunque el día de hoy se está enseñando en muchas iglesias cristianas que los cristianos debemos de guardar la ley de Dios. No, hermanos, y vamos a verlo, Romanos 3:19, vean, dice la Escritura, pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice ¿a quiénes? A los que están bajo la ley. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? A aquellos que están bajo la ley, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso es lo que hace la ley. La ley, hermano, es para el perdido, para los que están bajo la ley. El sistema de ley es sistema de pórtate bien, haz esto, no hagas aquello, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, haz aquello, no hagas aquello. Es un sistema de esfuerzo propio, sistema de esfuerzo humano. Pero Dios dio la ley con un propósito, para que diga shut up. La ley dice, shh, usted cállese, usted no puede hablar. Lo que usted quiera decir, la ley le dice, usted cállese, para que toda boca se cierre, hermanos, shut mouth, se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vino la ley, todo el mundo, vino la ley de Dios, todo el mundo quedó bajo el juicio de Dios. Miren lo que dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Escucharon eso? ¿Escuchamos eso? Nosotros los hijos de Dios. Por las obras de la ley, por muy sincero y devoto y comprometido que sea el ser humano para tratar de obedecer la ley de Dios, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Cristianos el día de hoy tratando de guardar la ley de Dios, pero no para ser salvos. Porque los cristianos dicen, no, ya somos salvos por Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué trata el cristiano el día de hoy de esforzarse en guardar la ley de Dios? ¿Saben para qué? Para ser aceptables delante de Dios. O para, muchas veces creen que hacer más justo o más santo por medio del guardar la ley de Dios. Pero miren, la palabra del Señor es clara. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es un sí condicional. Si uno usa bien la ley, y hay unas versiones de la Biblia dicen, la ley es buena o tiene provecho si se usa correctamente. Si se usa correctamente, está bien. Pero entonces, si no se usa legítimamente, la ley no es buena. Y eso es lo que está sucediendo en el cristianismo el día de hoy. Un martillo, ¿para qué se hizo? Para construir, para edificar, específicamente para clavar un clavo. To nail a nail. Pero ¿podemos usar el martillo para golpear la cabeza a alguien? Sí, también se puede usar. ¿Es ese su diseño, para golpear la cabeza a alguien? No. El martillo se hizo con un propósito, hermanos, vean, clavar un clavo, edificar, construir, pero alguien puede agarrar el martillo y causar la muerte a un ser humano, porque lo que está usando el martillo no para lo que se diseñó, lo está usando mal. Primera de Timoteo 1:9, sigue el apóstol, Dios por medio del apóstol Pablo, vean, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo,
¿Escucharon? Nosotros los hijos de Dios hemos sido justificados. Delante de Dios todos los cristianos somos justos. ¿Qué tan justos? 100% justos, perfectamente justos, tan justos como Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos los cristianos, porque no es por obras, Él lo hizo por nosotros. Él vivió la ley de Dios perfectamente, hermanos. La ley no fue dada para el justo, sino ¿para quién? Mira la Biblia: para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. La ley que existe, hermanos, de no manejar tomado, del DUI, ¿para quién es? ¿Para el que no toma o para el que toma y se emborracha y maneja? ¿Para quién es esa ley? Obviamente, aquella persona que no toma, ni le importa esa ley, porque no se aplica a él, no necesita andar teniendo miedo. ¿Cuánto es el límite del alcohol? Si ni siquiera tomas, si tú no te emborrachas. Es para el transgresor, hermanos, no para los otros. Y hablando honestamente, la persona que no toma y no se emborracha dice: yo ni sé eso. Muchas leyes, tal vez, como somos hijos de Dios, ni necesitamos saberla. La ley de no asesinar. Vamos a andar los hijos de Dios preocupados y no debo de asesinar a nadie. No, ni siquiera andamos preocupados por esas cosas. ¿Por qué? Porque no son para nosotros, no se aplican. Nosotros somos hijos de Dios y el mismo Espíritu Santo, obviamente, no vamos a asesinar, hermanos. Primera de Timoteo, en el siguiente versículo, sigue diciendo: la ley es para los fornicarios, para los sodomitas, unas dicen homosexuales porque eso es lo que habla la Biblia, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora mi pregunta es esta, hermano, de esa lista, continuamos aquí. ¿Tú eres alguno de esos? Bíblicamente la respuesta es no. Porque nuestra identidad no está basada en nuestras acciones o en nuestro comportamiento. Y la próxima semana, el próximo domingo, vamos a hablar de la verdad de tu identidad en Cristo Jesús. La realidad es no, tú eres un hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Nosotros no somos nada de lo que está en esa lista. No nos identificamos con eso, porque nuestra verdadera identidad es: somos hijos de Dios. Entonces pongan atención, pero además de eso, la ley le muestra al hombre su necesidad de salvación. Los cristianos no necesitamos que se nos muestre la necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque ya somos salvos, porque ya la ley hizo su función en nosotros. Ya nos dimos cuenta que éramos pecadores, que nacimos muertos espiritualmente y que sin Cristo no teníamos esperanza. Nos arrepentimos, confesamos a Cristo como el Hijo de Dios y Cristo, por medio del Espíritu Santo, vino a vivir por medio de nosotros. Ya no necesitamos que se nos diga: tú necesitas ser salvo, porque ya somos salvos. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Muy buena pregunta, ¿cierto, hermano? Bueno, y entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Miren, fue añadida a causa de las transgresiones, de las cosas malas, del pecado, a causa de las transgresiones. Pero miren cómo dice: hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Hasta que indica que si tuvo la ley un propósito, cierto, fue dada porque había pecado, había maldad. Entonces, antes de que Cristo viniera, antes de que la simiente, que es Cristo Jesús, viniera, sí era necesario tener la ley, porque el comportamiento del ser humano era malo. No asesinarás, y si asesinas, te va a costar tu propia vida. Si tú le sacas el ojo a alguien intencionalmente, te van a sacar tu ojo a ti también. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque Dios quería: no se pueden portar mal, y escogió una nación, y los judíos, le dio su ley para que fueran luz a todas las naciones. Para que vean, esta es como Dios quiere que los seres humanos se porten. Hasta que viniese, hermanos, ni Pablo ni ningún apóstol aconseja al creyente a guardar
la ley del Antiguo Testamento. Ninguno, ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Juan, ninguno de ellos, hermanos, después de la cruz, nos dice a los cristianos: necesitas guardar la ley de Dios. Todo lo contrario, nos dice: la ley ya ha sido cumplida en ti por medio de Cristo Jesús. Aún suena muy reverente y humilde decir: yo necesito la ley de Dios para que me guíe, para que guíe mi vida. Lo escuchaba de un líder de adoración de una gran iglesia: oh, sí, yo necesito todavía la ley de Dios para que guíe mi vida. Suena, sí, ese hombre. Y decir: realmente yo no necesito la ley de Dios, eso suena arrogante. Pero adivinen qué, ¿quién está correcto? La Biblia, cuando dice que la ley no es para nosotros los hijos de Dios, es para los que no son cristianos, para los que no se han arrepentido, para que les muestre su pecado. Gálatas 3:22: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Cristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniera la fe, hace 2000 años, antes de que Cristo viniera y viviera la vida perfecta, guardara la ley, muriera por los pecados y resucitara al tercer día para ofrecer vida eterna al ser humano, antes que viniese la fe, estábamos confinados, atrapados bajo la ley. Dice: encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gálatas 3:24: de manera que la ley ha sido nuestra nana. Ayo es nana o nodriza. La ley, antes de Cristo siempre está la ley. ¿Pero con qué propósito? Para guiarnos a Cristo Jesús. Y dice la Escritura: a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es un sistema de: más vale que te portes bien, no hagas eso, no hagas aquello, tienes que hacerlo, tienes que hacer aquello. Pero la ley, hermanos, ya nos llevó a Cristo Jesús, ya fuimos justificados, ya fuimos declarados justos delante del Señor, completamente perfectos, santos. ¿Por qué? Porque la ley ya hizo su función en nosotros. Así como antes de que viniera Cristo a este planeta Tierra a nacer, hermano, hace 2000 años, en la humanidad, por medio de la representación de los judíos, estaba bajo la ley. Pero venida la ley, dice, ya venida la simiente, la fe, ya no necesitas más la ley. Pero eso muestra un cuadro, pinta un cuadro también interesante en cada uno de los que nos hemos arrepentido. Porque antes de poner nuestra fe en Cristo Jesús, vivíamos por medio de comportamiento y moralidad y ética. Querramos o no, el ser humano siempre está tratando de no hacer lo bueno, de hacer lo bueno y tratando de no hacer lo malo. ¿Qué es eso? Ley. Pero un día vino la fe a nuestras vidas. Y venida la fe, ya no estamos más bajo la ley. Ya los cristianos ya no vivimos más bajo el sistema de ley. La ley, como dice el hermano, fue dada hasta que viniera Jesucristo. Hace 2000 años ya vino Jesucristo. Entonces, una vez que vino Cristo, ya no estamos más bajo la ley, no la necesitamos. Vean lo que la ley es incapaz de hacer. ¿Qué cosa es incapaz de hacer la ley? La ley no puede hacernos justos delante de Dios. El ser humano necesita ser perfectamente justo para poder ir a Dios. Y adivinen qué, de acuerdo a la Biblia, la ley no puede hacer justo al ser humano. Pero necesitamos ser justos para ir a Dios si esperamos salvación. Gálatas 2:21: no desecho, dice el apóstol Pablo, no desecho la ley de Dios. Amén. La gracia de Dios, se está leyendo la Escritura, hermano. Dice Pablo: no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué murió Jesucristo? Si por portarse bien, por guardar la ley de Dios, nos hace Dios justos, entonces ¿para qué vino Cristo Jesús hace 2000 años a morir, hermanos? ¿A qué? ¿Para qué? Y la Biblia dice: entonces, por demás, de balde, diría, murió Cristo Jesús. Toda persona que continúa tratando de vivir bajo la ley de Dios el día de hoy, hermanos, está desechando la gracia de Dios. No podemos
No desechar la gracia de Dios, sino aceptar la gracia de Dios y al mismo tiempo estar sometidos al sistema de ley. Porque no, si te sometes al sistema de ley, lo que estás haciendo en realidad es estar desechando la gracia del Señor. Como cristiano, si tú estás comprometido en obedecer los 10 mandamientos o los 613 mandamientos y regulaciones del Antiguo Testamento, no nada más son 10. Si te vas a someter al Antiguo Testamento, no pienses nada más en 10. Tienes que pensar en todos, 613 mandamientos y regulaciones. Y tienes que obedecerlos, todos, desde que naces hasta que te mueres, sin fallar ni una sola vez. Y la pregunta es, ¿quieres tratarlo? ¿Quién quiere tratar eso? ¿Quién puede? ¿Qué es ser humano, hermanos, a menos que sea Dios? Y Dios ya lo hizo por medio de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Y se nos atribuye a nosotros simplemente por fe. Señor, tú lo hiciste todo, acepto esa salvación, acepto ese regalo. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces de balde, hermanos, Cristo vino. La ley no puede justificarnos delante del Señor. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por tratar de portarse bien, por tratar de obedecer la ley. ¿Cómo es entonces justificado el ser humano? Por la fe de Jesucristo. Y el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Pero eso es palabra del Señor, hermano. Y es una tristeza, una pena cuando el día de hoy, miren, existe un grandísimo legalismo en las iglesias cristianas, donde se están diciendo más leyes y regulaciones que no son ni siquiera palabra de Dios. Son declaraciones del pastor o de esa comunidad cristiana. Y se les quiere hacer creer a los cristianos como si fuera verdad de Dios, como si está salida de las Escrituras. Y eso está haciendo un daño horrible a la causa de Cristo Jesús el día de hoy. Legalismo. Piensa que haciendo tales cosas, ahora sí vas a impresionar a Dios. Dios va a quedar impresionado porque la hermana Juana ya no se corta el cabello, porque la hermana María no se pinta la cara, porque la hermana no usa pantalón, porque no usan esto, porque no hacen aquello, o porque hacen estas cosas. Les preocupa mucho la condición externa. Dios mira el corazón. Amén. Pero parece que el día de hoy en las iglesias, hermanos, les importa un cacahuate cómo está el corazón, siempre y cuando por fuera te parezcas al grupo ese. Y ahí andan mujeres, le digo con todo dolor en mi corazón, con todo respeto, hermano, pero andan mujeres de manga larga hasta acá, larga, así, con pañoleta, sin pintarse, ni un arete, ni nada, porque piensan que así debe de ser un buen cristiano. Y cuando una persona no cumple con esos requisitos, ¿saben cómo la miran? No miran su corazón. Les importa un cacahuate si, hermano, si anda realmente apasionada por Cristo Jesús y ha traído almas a Cristo Jesús. No, pero mira, usa pantalón esa mujer. Mira cómo se pinta la cara. Si esa mujer se deja de pintar la cara y ya no usa pantalón, sino una falda larga, que dicen, amén, gloria a Dios, hermana, usted está muy bien delante del Señor. Y Dios mira el corazón. He platicado, hermanos, y voy rápido, pero mi mamá me platica de un pastor que tenía sus hijas y también era sumamente legalista. No tenía ni siquiera televisión, porque ¿saben qué era la televisión? La caja del diablo. Así le decían, no estoy bromeando, la caja demoníaca, eso es del demonio, eso es del diablo. No tener televisión. Entonces ya pensaba, nosotros no tenemos televisión en la casa.
Entonces él pensaba, eso agrada a Dios. Dios nos ha de ver con agrado a nosotros y a aquellos carnales endemoniados que tienen una televisión. Qué triste, hermanos. La cara de sus hijas llenas de amargura, llenas de amargura. Empezaba a predicar bien duro en contra de cosas que pues no, hasta cuando sus hijitos eran pequeñitos no lo habían hecho. Pero una vez que empezaron a crecer los hijos, estaban hartos, no de Jesucristo, del legalismo, del asqueroso, repugnante legalismo que existe el día de hoy en las iglesias. Se hartaron, hermanos. Y es doloroso, es triste, porque estas personas piensan que eso era el cristianismo. Entonces, cuando eso no era cristianismo, eso era legalismo, eso era una mezcla, eso era un error. Entonces piensan, ya no hay esperanza, ya probé todo. Dicen, hasta era cristiano. Estas personas dicen, yo era cristiano y nada me sirvió. Claro, porque eso no sirve. Las leyes humanas no sirven para nada. Un espejo solo sirve para mostrarte que tienes la cara sucia, pero tú no usas el espejo para limpiarte la cara. ¿Quién ha usado un espejo, hermano, para limpiarte la cara? La ley es como un espejo. La ley nada más te dice, mira, esto es lo que deberías de estar haciendo y no lo estás haciendo. La ley te dice, esto es lo que no deberías de hacer y eso es lo que estás haciendo. Te dice, tienes la cara sucia. Pero es un error agarrar el espejo y tratar de limpiarle la cara con el espejo. Bueno, eso es lo mismo cuando la ley nos muestra lo sucio del corazón y queremos usar la ley para limpiarnos lo sucio del corazón. Esa no es la función de la ley, hermanos y hermanas. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El cristiano vivirá por la fe en la obra perfecta de Cristo Jesús. No fe en que nos portamos bien, olvídense. Fe en lo que el Hijo de Dios vino a hacer por nosotros. Que Él cumplió la ley de Dios desde que nació hasta que murió perfectamente. Nunca cometió un pecado, nunca violó un mandamiento de la ley. Él lo hizo todo por nosotros, que nunca vamos a poder. Nunca podríamos hacer eso. Entonces, cuando uno se arrepiente, es decir, Señor, gracias, gracias Jesucristo. Tú lo hiciste por mí, Señor. Gracias, además, moriste en la cruz y me perdonaste. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados, pasados, presentes y futuros, aun los que no cometo, Señor Jesucristo, tú ya moriste. El castigo de Dios fue sobre Cristo Jesús por culpa de mis pecados, por culpa de nuestros pecados. Y lo aceptamos, hermano. Y toda esa justicia se nos atribuye, como si nosotros lo hubiéramos hecho. Y nosotros no lo hicimos. Alguien lo hizo por nosotros. Ese castigo que Cristo recibió era para nosotros. Y Dios ya derramó su ira por mi pecado y mi maldad, pero en lugar de mí, Cristo Jesús se puso en mi lugar, en nuestro lugar. Por la ley, por el justo, por la fe vivirá. Otra cosa, la ley no puede darnos vida, hermanos. El ser humano bíblicamente nace muerto espiritualmente, pero adivinen que la ley de Dios no da vida. Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, dice Pablo, a mí me resultó para muerte. Y en Romanos 7 está hablando, hermanos, dice el apóstol Pablo, yo no conocía la codicia, sino por la ley. Cuando vino el mandamiento, no codiciarás, dice el apóstol Pablo, hermano, que el pecado que moraba en él agarró ese mandamiento y produjo en él todo deseo de codicia. ¿Pueden entender esto? Vamos a explicar, a desarrollar eso un poco más, hermanos. Cuando se vive bajo la ley, llega un momento en la vida del ser humano que dice, no puedo más. Yo no puedo, Señor. Y gracias al Señor, porque ese es el propósito de la ley. Esa persona que llega a un punto que dice, Señor, he tratado de portarme bien, Padre. He tratado, tú conoces mi corazón, que soy honesto. He tratado, pero Dios, no puedo. La ley ya hizo su función. Ahora ve a Cristo Jesús.
Pero si sigue ese cristiano tratando, hermano, de ignorar que él no puede, tristemente no va a esforzarse más. Y les digo, le he platicado mi testimonio cuando estaba en México. Cada fin de año hubo una lloradera y decía, Señor, ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. Ahora sí, Dios, voy a leer la Biblia todos los días. El 31 de diciembre de cada año. No llegaban ni los Reyes Magos, ni el 6 de enero, ni los Reyes Magos, y ya me sentía otra vez fracasado. ¿Por qué, hermano? Porque así no se vive la vida cristiana. El mismo mandamiento que era para vida, a mí, dice Pablo, resultó para muerte. El tratar de portarse bien con ese sistema de regulación, hermano, nunca dices, ahora sí, ya llegué a un punto en que, mira, tiene 3 días que no peco, 4, una semana que no peco. Hipócrita. Hipócrita. El pecado no solamente es de comisión o que se comete, que se hace. Hay pecados de omisión. Todo eso, hermano, no da al blanco de la voluntad de Dios. Pero cuando el cristiano se somete a un sistema de regulaciones así, hermano, llega el punto de decir, estoy harto, no puedo vivir la vida cristiana. Pensando que lo que le están diciendo, eso se supone que es la vida cristiana, cuando son puras regulaciones de hombres, de seres humanos. Muchos cristianos se alejan de la iglesia porque están burned out. Se quemaron, se hartaron, se cansaron, hermano. Y hay cristianos que tienen la cara de amargados. ¿Saben por qué tienen la cara de amargados? Porque están amargados. Y no los amargó la gracia de Dios. Los amargó el legalismo, hermano. Se vuelven cínicos. Cristianos se vuelven cínicos. Son enojones. Son condenatorios, hermanos. No tienen misericordia. Eso no hace la gracia del Señor. Eso hace la ley de Dios. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley dada no puede vivificar. Bajo la ley no hay esperanza de vida. Bajo la ley vas a ser un cristiano legalista, amargado, condenatorio. No vas a ser libre. Vas a ser un cristiano que nada más vas a andar apuntando y viendo los pecados y las cosas malas de otros seres humanos, pero los tuyos no los vas a ver nunca, porque eso hace la ley. Si no, pregúntenle lo que estamos viendo exactamente. A Jesucristo, hermanos, los fariseos, los escribas y los fariseos, legalistas a morir, pero comprometidos a guardar la ley de Moisés, la ley de Dios. Y Jesucristo vino y le dijo, hipócritas, ciegos guías de ciegos, sepulcros blanqueados por fuera a la verdad se ven muy justos a los hombres, pero por dentro están llenos de putrefacción. Hijos de serpientes venenosas. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Eso es generación de víboras, de serpientes venenosas.